el día de hoy, una vez más, a este espacio informativo, pues a un ex jefe de la Policía Federal, a quien Calderón, en contubernio con Genaro García Luna, envió a la cárcel. Me refiero a Javier Herrera Valles, al excomisionado de la Policía Federal, a quien le damos la bienvenida hoy, esta tarde, aquí a los periodistas. ¿Cómo está, don Javier? Bienvenido. Muy buenas tardes, gusto saludarte, Álvaro, Alejandro. ¿Cómo están? Gracias. Muy bien. Pues con la primera duda, su impresión de lo que está pasando ahora mismo allá en Estados Unidos, si usted tiene esperanza de que se haga justicia allá en Estados Unidos y que este hombre pague las que debe acá en México. Bueno, pues debería de ser aquí, porque aquí fue los principales crímenes que cometió. Aquí inició su guerra contra la delincuencia organizada, que fue una simulación en donde murieron miles de mexicanos. Entonces realmente los crímenes aquí se deberían de juzgar, pero bueno, si las cosas están así y si tienen los elementos allá en Estados Unidos, bueno, pues que se haga justicia en Estados Unidos, que a mí no me queda la menor duda que va a delatar a sus jefes, a Felipe Calderón Hinojosa y a Vicente Fox Quesada. Es la única manera que tiene él de posibilidad de reducir su pena. Y él es una persona muy audaz, muy inteligente en esa parte, y bueno, pues va a sacarle provecho a todas las expectativas que ha estado causando esta situación, y ojalá y ya después de cumplir su condena, si es que logra hacerse testigo cooperante, pues venga y pague las que debe aquí, porque no nada más es él. Vamos ahorita a recordar un poquito que pues ahora sí tenía todo un cartel de toda su gente que todavía está aquí gozando de la fortuna que hicieron durante ese sexenio y la sociedad que han mantenido hasta la fecha. ¿Quiénes son esos integrantes del cártel, como usted denomina, a los allegados a Genaro García Luna, y si efectivamente también ellos pues deben pagar lo que hicieron en el servicio público? Claro, él no era solo, él era la cabeza junto con Felipe Calderón en el sexenio anterior, pero ahí está Facundo Rosas, está Benito Roa Lara, está Francisco Javier Garza Palacios, Armando Espinosa de Benito. O sea, realmente es toda la gente que estuvo pues delinquiendo con él. El único que está en la cárcel es Iván Reyes Arzate, y eso porque pues se fue a entregar sabiendo que de alguna manera iba a pagar. Está Ramón Eduardo Pequeño García también, que pues ahora sí se le dejó escapar al Chapo Guzmán en 2015, porque no fue una fuga, fue una dejada en libertad de manera ilegal y pues sacando beneficio particular. Está Osvaldo Luna Valderrábano, que fue todo el sexenio jefe de Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, que es tío de Genaro García Luna, y en el sexenio de Vicente Fox era su chofer, y bueno, pues él administró la parte del Estado Mayor, los recursos de la Policía Federal, porque era doble negocio lo que tenía Genaro García Luna, tanto la parte administrativa, los recursos del gobierno federal, como los recursos que le dejaba la delincuencia organizada. ¿Qué es lo que impide, Javier Herrera Valles, que alguien como este personaje sea juzgado en México? Pues es que aquí no debería haber impedimento. Les comento, yo posterior bueno, cuando yo le mando la primera carta a Felipe Calderón, no pasa nada. La segunda carta ya le mando ahora sí copias a Medina Mora pues es una denuncia la que estoy haciendo, y no es pública porque estoy entregando el documento con las evidencias. No hubo nada, nunca se me llamó a declarar, al contrario, me fincaron responsabilidades que no tenía, me acusan de delincuencia organizada, y
como ustedes saben, estuve 4 años en prisión por esa situación, pero posterior a la detención de Genaro García Luna, yo ya he ido a declarar, me han mandado citar para declarar en 3 carpetas de investigación diferentes, en donde están implicados precisamente todo Genaro García Luna y toda su gente. Entonces, yo no veo por qué no se pueda seguir paralelo al juicio que está llevando Genaro García Luna, ya que se esté en esas carpetas, pues también llevando a juicio aquí en México. O sea, Genaro García Luna es la cabeza visible, pero no era el único. Él ordenaba, pero todos los que cometían las fechorías, los crímenes, la asociación que tenían, la convivencia con la delincuencia organizada, eran todos una parte lo que les acabo de mencionar, pero pues realmente si se quiere hacer aquí en México esa investigación, hay mucha tela donde cortar, desde los recursos que tienen toda esa gente. Está Luis Cárdenas Palomino, no se le está juzgando por todos estos crímenes que cometió en el 2000, del 2006 al 2012, está por tortura, que supuestamente, digo que no nada más se fue a Israel Vallarta, sino hubo muchísima gente que sufrieron las consecuencias de la arbitrariedad de estas gentes. Entonces, pues aquí también ya se debería de estar ahora sí judicializando esas carpetas, porque ya tienen cuando menos 2 años y medio de haberlas abierto. Es muy importante, Javier Herrera Valles, que como servidor público, como mando en la Policía Federal, en esa condición todavía en activo en el gobierno de Felipe Calderón, usted le informe al auditorio, que también el auditorio de los periodistas conoce su caso, pero es muy importante que le informe una vez más al auditorio qué fue lo que usted le comunicó a Felipe Calderón en las cartas que le envió y que generaron, pues, tanto que lo metieron a usted a la cárcel acusado de delincuencia organizada. Así es. Bueno, pues ahora sí, como en alguna ocasión lo comentamos, yo ingenuamente pensé que Genaro García Luna tenía engañado al presidente Calderón. Yo pensaba que era una persona honesta, que podía, pues ahora sí, tener la voluntad de investigar a su hombre de confianza, como me lo dijo el maestro Juan de Dios Castro. Me dijo, no le mandes esa carta al presidente porque Genaro García Luna es su consentido y te puede causar problemas. Entonces tenía mucha razón. En su gabinete sabían que Genaro García Luna era el consentido y que lo tenía, pues ahora sí, totalmente deslumbrado con las capacidades que tenía, sobre todo de espiar a la gente, que eso fue lo que deslumbró a 2 gentes que no conocían de la administración pública, no conocían trabajos de inteligencia, de investigación, y bueno, pues pensaban que ellos estaban utilizando a Genaro García Luna, pero él lo estaba utilizando. Entonces le mando yo esa carta con la intención de que pues tome cartas en el asunto, ponga atención e investigue qué es lo que estaba pasando. Esa famosa guerra contra la delincuencia organizada no era más que una simulación que se estaba haciendo para proteger a un cartel y atacar a los demás. Ahora ya nos queda claro definitivamente, yo creo que a todos, a mí me quedó muy claro desde un principio. Ahora, esta gente, yo le advierto al presidente Calderón que esta gente, desde que están en la Agencia Federal de Investigaciones, pues realmente fue cuando crece de manera alarmante el narcomenudeo, las extorsiones, los secuestros, pero ellos administraban el secuestro, ellos promovían el narcotráfico aquí en México desde la AFI, y yo le documento que viene gente, pues ahora sí ya cuestionada, que intervino en el asesinato desde Enrique Salinas de Gortari, el hermano del presidente Salinas de Gortari, en donde estuvieron involucrados en la muerte de un comandante de la Agencia Federal de Investigaciones en Mexicali, compra irregulares de equipamiento,
o sea, cuestiones administrativas, operativas, en donde era importante que pusiera atención, pero bueno, mi sorpresa fue que sí tenía conocimiento el presidente y realmente se tomó como un agravio a su hijito, haberle dicho lo que ya no era un secreto para él, era una sociedad la que tenía. Entonces, pues yo sufrí las consecuencias. Eso fue en febrero del 2008, cuando mando esa primera carta, todas las cartas, la primera carta la llevé con evidencias, porque yo estaba consciente que si no ponía evidencias de lo que podía ser motivo de investigación, iba a tener problemas legales. Entonces, se me concluye con el cargo, me suspenden el sueldo de manera ilegal. Inmediatamente cuando se enteraron de esta situación, en mayo le vuelvo a enviar otra carta al presidente en donde ya le documento más hechos delictivos, más hechos en donde podía él investigar y ser motivo de una investigación, de una averiguación previa. Pero pues ahora sí, por eso precisamente ya no se la mandé de una manera discreta al presidente Calderón como lo hice en febrero, sino le turno copia tanto al Procurador General de la República, que en ese momento era Eduardo Medina Mora, y al titular del órgano de Secretaría de Contraloría, para que pues ahora sí se pusiera atención en las faltas administrativas y los hechos posiblemente constitutivos de delito. También le mando copias a la Comisión de Seguridad Pública del Senado, de la Cámara de Diputados, Derechos Humanos, pues ahora sí para que tuvieran conocimiento de algo que no se investigó y que yo ahí estaba corriendo peligro de ser privado de mi vida. Yo nunca pensé que fueran a utilizar las leyes para privarme de mi libertad. Yo pensé que iba a ser sujeto de un atentado, como después lo pude comprobar por una versión de una persona de mucha confianza y que me comentó una situación muy delicada. Entonces, lo que de alguna manera evitó que tuviera la tentación de darme muerte fue que anduve muy activo en los medios de comunicación, porque pues esa denuncia que hice de manera legal, pues ya fue una denuncia pública y pues lo estuve haciendo en los medios de comunicación, los diferentes medios de comunicación, en donde, bueno, pues de alguna manera ya que era muy evidente si sufría algún atentado quiénes eran. Pero yo le advierto al presidente precisamente lo que yo ya veía venir, esa descomposición de la Policía Federal, en donde los buenos elementos los sancionaban y a los malos elementos los hacían socios. Entonces, el que era más pillo era el que más ascensos tenía, y bueno, pues eso iba a causar pues que los demás elementos se unieran a esa parte y se corrompiera la Policía Federal. La prueba está que en el sexenio de Peña siguieron esas prácticas con la segunda generación de las personas que estoy diciendo, que fueron pues Reyes Arzate y varias gentes que tuvieron a su mando Ramón Eduardo Pequeño, Luis Cárdenas Palomino y todos ellos. Entonces, pues definitivamente fueron los que descompusieron la Policía Federal, en donde pues realmente una lástima que la hayan desaparecido. Era importante una depuración, pero no una desaparición, definitivamente. Para un personaje como este es muy difícil pues mantenerlo si no tiene apoyo, si no tiene una red de apoyo muy sólida, no solamente desde el presidente, sino pues compuesta por policías, en el Poder Judicial, adentro de la propia Procuraduría General de la República en su momento. Obviamente esa red era de Genaro García Luna muy amplia, y la de los medios. Cuando usted empieza a hacer su denuncia, que cuando usted revela que le ha dicho al presidente al presidente Calderón que Genaro García Luna es un delincuente, usted
¿Tiene apertura de los medios para su denuncia en ese momento? Bueno, no tuve apertura en Televisa, TV Azteca, las televisoras grandes. Tuve ahora sí Universal, Reforma, Proceso, Reporte Índigo con la periodista Anabel Hernández, que en ese tiempo tenía una revista digital, precisamente Reporte Índigo. A ella le pasé mucha información. Ella promovió mucho la denuncia pública que estaba haciendo, pero pues la única que me dio cobertura fue de Televisa, Denise Merker, que me entrevistó en una ocasión antes de que me detuvieran, y el 17 de noviembre, cuando me detienen, fue que iba precisamente a una entrevista con ella a Televisa, pero pues más bien las televisoras, las grandes empresas, la justificaban y aplaudían, como ahorita lo estuvimos viendo. Toda la gente le aplaudía las acciones de Genaro García Luna, hacían como que le creían, porque pues, realmente eran historias muy, muy inverosímiles las que ellos manejaban. No nada más se premiaron a Genaro García Luna, si se acuerdan, premiaron a Edgar Eusebio Millán Gómez cuando lo asesinaron en su casa, precisamente por compromisos no cumplidos. Lo hacen un héroe en la policía el presidente Calderón, condecora a Luis Cárdenas Palomino también. Entonces, pues realmente fue más la colusión por omisión o por acción. Muchos medios y los grandes medios que pues le aplaudieron todas sus fechorías, dándoles un maquillaje de legalidad lo que estaba haciendo. Usted al final resulta absuelto de los cargos que le imputó pues el gobierno mismo de Felipe Calderón. Usted ha tenido también oportunidad de dar información a Estados Unidos, a fiscales de Estados Unidos para el caso de Genaro García Luna. Sí, ya tuve oportunidad. Definitivamente eso no lo había comentado anteriormente por obvias razones, pero sí, poquito antes de la pandemia yo me di una visita a Estados Unidos para platicar con los fiscales, precisamente previo plática con algunos agentes de la DEA aquí en la embajada en México. Pero sí, ya di mi testimonio. Precisamente unos días antes de que empezara la pandemia, acababan de detener en diciembre el año anterior a Genaro García Luna. ¿Y qué informó Javier Herrera Valles a los fiscales de Estados Unidos? Bueno, pues ahora sí el contenido de las cartas, cuál fue la situación, el motivo, y bueno, pues prácticamente eso. Presenté ese documento ahí, ellos lo tienen ya también ahí en el expediente, y bueno, pues algunas situaciones en donde pues era importante comentarlas. Pero te quiero hacer un comentario. Ahorita tú me preguntaste aquí lo de México. O sea, en México realmente, pues sí tenían los nexos, los contactos, las alianzas, no nada más con policías, con el medio político, sino también en la Procuración de Justicia. Yo nunca pensé que Eduardo Medina Mora fuera a actuar de esa manera tan arbitraria, y además sobre todo que estaban peleados Genaro García Luna y él, pero las instrucciones eran presidenciales, así es que pues como buen político Eduardo Medina Mora, bueno, pues conservo mi puesto si tengo contento al presidente, y pues meto a la cárcel a Javier Herrera, a Ramírez Mandujano, a tanta gente que metieron con tal de darle un matiz de legalidad a su gobierno. Pero realmente fueron actos muy arbitrarios, que ustedes lo vivieron igual que todos los mexicanos, en donde el michoacanazo y una serie de circunstancias mediáticas, como era el estilo de Genaro García Luna. Genaro García Luna movía los hilos en todos los medios, en el poder ejecutivo, legislativo y en el judicial. También los jueces se prestaron. Yo tuve
varias quejas contra jueces, contra magistrados, y ahora sí el Consejo de la Judicatura siempre los absolvió. O sea, realmente no había poder humano que no fuera la decisión del presidente y obviamente de Genaro García Luna para poder salir avante en una situación. Yo no tenía la más mínima, ahora sí, la más mínima posibilidad de salir de la cárcel de manera inmediata como debía haber sido, porque no había ningún elemento en mi contra, pero aún así me mantuvieron 4 años en la cárcel. O sea, una arbitrariedad, no nada más del Poder Ejecutivo, sino se prestó tanto Eduardo Medina Mora como jueces y magistrados. Dígame, Javier Herrera Valles, ¿qué lleva a un presidente a proteger frente a todas las denuncias que había, frente a toda la evidencia que había, proteger a un personaje como Genaro García Luna de la manera en que Felipe Calderón lo hizo? ¿Qué es lo que usted sospecha que había detrás de esa relación para protegerlo hasta el final? Una sociedad. O sea, un socio se tiene que proteger. ¿Perdón? ¿Qué sociedad? Una sociedad. La sociedad de donde estaban, el mismo cartel. El cartel de Genaro era parte, el recurso económico, y además eran dólares. O sea, realmente muchísimo dinero, y ya se está comprobando. Entonces, lo que era un secreto a voces en el 2012, en el 2020 queda de manera evidenciada. Ahora, aquí en México, bueno, pues la misma defensa, no sé si lo esté queriendo ayudar o lo esté hundiendo, pero está diciendo, a ver, esos millones de dólares que le encontraron, esos son de allá, se los robó en México, eso no los junten con el recurso de aquí, con lo que los están juntando. O sea, separen lo del narcotráfico y separen lo que se robó del gobierno federal. Entonces, pues ahí también le están dando elementos de prueba aquí a los fiscales para que actúen. Pero contestando a tu pregunta, la justificación, la explicación lógica por todo lo que hemos visto y vivido fue el recurso económico. O sea, el que compartió, ahora le habrá compartido lo que le correspondía a Vicente Calderón, o nada más le dio ahí para mantenerlo contento y que se siguiera pues disfrutando todas sus tardes, porque pues le gustaba el traguito al presidente, como se ha documentado mucho. Pero, a ver, esa sociedad de la que usted habla, de Genaro García Luna con Felipe Calderón, ¿es una sociedad criminal por dinero? ¿No solamente por poder? No, pues el poder ya lo tenían. O sea, ahora sí lo que necesitaban era el dinero, necesitaban asegurar su futuro. Claro que ahorita lo tienen asegurado el futuro en el aspecto económico, pero pues no pensaban que realmente lo estuvieran investigando. O sea, él pensó que estaba utilizando a las autoridades mexicanas, a las autoridades norteamericanas, pero realmente quien lo estaba utilizando eran las autoridades americanas, porque ellos de alguna manera seguían metiendo trabajo, aunque sea con los contrarios de Genaro García Luna y el cartel, pero pues estaban metiendo trabajo. En vez de estar metiendo ese trabajo, no meter nada, pues lo utilizaron, y ahí están las consecuencias. O sea, realmente tienen evidencias desde el 2000 de todas las fechorías que cometió él, desde el sexenio de Vicente Fox. Entonces, pues realmente pues va a quedar, yo estoy plenamente seguro, el tiempo lo va a decir, que para salvar el pellejo va a declarar en contra de, cuando menos, de Felipe Calderón, y probablemente contra Vicente Fox Quesada. Pues don Javier Herrera, a menos de que tenga usted alguna otra observación sobre este juicio, o Álvaro, alguna pregunta, pues muchas gracias por haber estado aquí este día. Muchísimas gracias. Sí, mira, Alejandro, nada más me gustaría comentarte, o sea, ojalá y el presidente López Obrador considerara que es muy importante que se juzgue aquí a la gente que cometió esos crímenes, a todos los socios de Genaro García Luna,
a Facundo Rosas, a Francisco Javier Garza Palacios, Benito Rovalara, Cárdenas Palomino, todos ellos, Ramón Eduardo Pequeño García, dejó ir al Chapo en el 2015, realmente no se ha actuado en contra de ellos, no había carpeta de investigación hasta el 2021, entonces pues le hago de su conocimiento, tienen 3 carpetas de investigación al presidente López Obrador. Si la Fiscalía realmente quiere hacer justicia a todos los mexicanos que murieron en esa guerra de intereses de este clan, de este cartel, bueno, pues también se debería de juzgar a ellos aquí en México y no nada más cumplir un requisito con Estados Unidos de que se esté investigando aquí. Aquí se puede hacer, aquí hay muchos elementos, aquí hay recursos, aquí ya se confiaron demasiado, tienen muchísimas propiedades que ya han sido documentadas, entonces, pues nada más que lo investiguen y bueno, pues que regresen todo ese dinero al pueblo lo robado. Correcto. Muchísimas gracias, don Javier Herrera Valles, y pues seguimos en comunicación porque esto apenas comienza. Claro que sí, y no va a durar mucho. Bueno, que estén bien. Muchas gracias. Alejandro. Gracias. Un abrazo.